Atómica Podcast, con la conducción de Vale Fierro, una producción de El Sureño, con el auspicio de Café Folk, Café Magma, Centro de Arte Molino Magma. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo de Atómica, el podcast de aquí de Puerto Varas. Por supuesto, hoy saludamos a nuestros queridísimos amigos del Sureño que hoy nos acompañan. Un fuerte aplauso para ellos. Saludamos también a nuestros queridos colaboradores de Centro de Arte Molino Magmar, que hoy día estamos... Eso, muchas gracias al público aquí presente. Si hay público, chiquillos, hay gente. Saludamos, por supuesto, al Centro de Arte Molino Magmar, quienes hoy día nos facilitaron la sala de Serna Giomín, donde hay una tremenda exposición que habla del terremoto del año 60, que esto fue el 22 de mayo del año 60. Así que pueden venir a ver, hay unas fotos y unos artículos muy entretenidos, así que para que sepan también la historia y qué pasó también aquí en el sur de Chile el año 60 para el terremoto que fue el tremendo sacudón. Y el día de hoy, por supuesto, tenemos una tremenda invitada. Y esto lo voy a decir, pero con todas sus letras. De verdad, para mí es una grande, es nuestra Aya. Hoy día tengo el placer de saludar en este episodio de Atómicas a Esther Margaritas. Un fuerte aplauso para Esther. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, querida amiga, a este programa Atómica, que me encanta. Y este lugar para mí no es ajeno también. Es un lugar que me evoca mucho recuerdo y memoria, por supuesto. Sí, pues vecina. Sí, vecina. De Pasaje Magmar. Aquí en una parte importante, ¿cierto?, de Puerto Varas, hay que decirlo. Esther, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Sí, me encuentro bien. Hoy día es mi día libre, lunes es como mi día de organizarme y de... Sí, ya empiezo la semana de martes a sábado de trabajo, pero sí, súper bien. Oye, ¿hagamos salucito? Ah, sí, Café Folk, muchas gracias, los amo. Sí. Salud con Café Folk. Mocachino. Qué rico. Oye, y agradecer por supuesto a nuestros amigos de Café Magmar, que están aquí en el primer piso, así que entren, van a ver una exposición de collage estupendo y además se pueden tomar un cafecito, comer algo rico. Yo debo decir que soy fan del Café Folk. Sí, es que es muy rico. No, de verdad, me encanta. Sí. Oye, Esther, a lo que vinimos, a batir la lengua. Oye, amiga, bueno, yo te invité primero porque yo te conocí apenas llegué a Puerto Varas, donde tú hiciste una lectura en el Kunstgarten, que fue... Años atrás, súper. Antes del estallido social, más o menos, sí. Y yo te escuché, y yo hace mucho tiempo escuché a Pedro Lemebel en una lectura cuando estaba en Santiago. Y tu voz, la forma en cómo relatas, en cómo hablas y leías tus textos, me llevó a eso. Solo te escuché. ¿Cachai? Después me acuerdo que saliste, conversamos. Sí. ¿Te acuerdas? Tú andabas con tu madre. Esto fue hace mucho tiempo. Sí, fue hace mucho tiempo. Y me acuerdo que para mí eres uno de los grandes referentes de aquí, de Puerto Varas. Porque, y te lo voy a decir de todo corazón, porque yo sé que, y creo, me imagino, que no debe ser fácil ser una persona trans y en el sur de Chile, sobre todo en una ciudad tan heteronormado. Sí, pues no es tan fácil. No es tan fácil, pues. No, pues. Y de eso también quiero que conversemos y que hablemos. Como destapar finalmente esto, que sí, hablamos de la diversidad, de que sí, estamos todos y todas, todes, pero a veces es tan así en la realidad. O sea, por historia faltan muchas compañeras y compañeros que se los ha llevado el odio, po. Sí, po. Y eso ya genera en cada persona que nace y, digamos, sale del closet en su amplio espectro, una herida y súper garrafal. Y el sur de Chile no está exento de eso. Acá ha existido desde siempre el prejuicio, la colonización llegó súper marcada al territorio del sur de Chile.
y continúa, y las personas sureñas sabemos que tenemos que luchar contra ello. Sí, las mujeres y hombres y compañeros de la diversidad también. Y sí, justamente yo, antes de mi oficio, que es la escritura, soy una mujer transgénero, nacida acá en este territorio del sur de Chile, Puerto Varas, acá el pasaje Machmar, y estoy súper orgullosa de serlo, sin duda. ¿Qué tal Puerto Varas cuando tú eras más chica? Un Puerto Varas hermoso físicamente, ¿Ya? muy bonito, con más montes, Claro. visuales. Uh-huh. Recuerdo mucho haber jugado en el monte, acá atrás, todo el pasaje era monte. Y bueno, estudié en un colegio católico, de ahí me volví media bizarra, me echaron, me fui a un colegio público. O sea que, no, igual yo igual estuve en un colegio de monjas y es terrible. También salí media trastocada. ¿Qué es? Sí. A veces pasa que es como, wow. Sí. Y te saliste del colegio de monjas. Sí, como que de súper chica me di cuenta que había algo raro en el entorno y yo me apliqué ser la rara, pues. Entonces creo que eso debería, y yo lo que intento hacer con las infancias cuando hago talleres o cuando hago charlas, es como no al auto boicot. Y es muy difícil y es muy común, y en ese tiempo me viví el auto boicot y me nombré así nomás, y fue súper complejo, pero siempre habían personas o situaciones que me llevaban a decir que no era tan rara, porque habían otras más. Sí. ¿Están escondidos o escondidas? Sí, acá en Puerto Varas había una persona que a mí me abrió siempre la posibilidad de ser hoy día la que soy, que era una persona que le decían Yica, acá en Puerto Varas, y lo enjuiciaban mucho, y bueno, después entendí su amplio ser, pero me ayudó mucho a ver que ahí había una posibilidad también de seguir, claro, como la línea identitaria, el género. Y ponte tú ese paso de cuando quizás te reconociste, como que te reencontraste y dijiste, esto es lo que en realidad soy y no lo que la gente quiere que yo sea, porque siento que a veces pasa mucho y lo veo igual en amigos, gente, o después que salen y tú decís como... Siempre lo supe. Sí, porque yo creo que todos sabemos quiénes somos, no, pero ahí están los márgenes, las polarizaciones. Que tú hablas también de ese auto boicot. Sí, claro. Que es una constante. Yo creo que pasa en nuestra vida en muchas situaciones. Oye, y la escritura, ¿en qué momento llegó la escritura en esta Esther que se sentía rara? Tú igual la haces performance. Sí. Y yo creo que igual en Chile tenemos referentes de performance, no sé, por la hija de perra, que quizás es como la más conocida, que yo por lo menos la vi en la universidad, ¿cachai? Sí. Qué bueno. Sí, a la Katiuska igual, pero la vi mucho tiempo después en el Pagano. Y ahí entendí otras cosas. Sí, pero como el referente de performance, ¿de dónde nació para ti como, ¿sabes qué? Voy a hacer una performance? Porque igual es pensar todo, porque hay un texto, hay un guión, hay algo que te habla de lo que te mueve, hay como un objetivo propio también. Sí, bueno, yo creo que primero parte la escritura, a lo menos en mi quehacer a derivar a ser una artista de performance. Fue primero la escritura. Recuerdos vagos tengo. O sea, la primera vez que escribí, o sea, lo primero que recuerdo es como una profesora diciendo que eran muy lindos mis textos que yo le escribía a mis papás en el Día de la Madre, del Padre, pero cuestionando también un poco si me habían ayudado como en casa. Como que recuerdo un poco eso. Después el amor también me hizo escribir.
Y la acción de arte viene un poco a contar a contar mi historia, o sea, claro, o las historias, ya de manera corpórea. Yo me di cuenta de eso porque me lo decían mucho las personas que empezaron a leer mis textos, que había muchas imágenes, que había un corpus ahí muy comandante. Y finalmente cuando yo leí mis textos, porque yo no sé, o sea, acá igual el público o las personas en casa, o tú misma que eres actriz también, cuando escribimos guiones o cosas, escrituras, no, o sea, no sé, por lo menos a mí me pasa que escribo solamente, después reviso, después me doy cuenta de cómo poder anclar. Sí. Pero en ese momento la escritura era solo hacerlo, y me di cuenta que ese cuerpo que se movía constantemente en las hojas era yo, po. O mis compañeras también, pero digamos había una intención repetitiva, como el color de tu piel, el color de tu ropa, elementos cotidianos, pero esos elementos cotidianos eran mi cocina, mi pieza. Y ahí surgió un poco la idea de hacer performance. Pero esto nace cuando yo me voy a Santiago. Yo me fui a los 17 años de acá, del sur de Chile, y toda esa vuelta duró 20 años. Y en Santiago, claro, explotó todo, digamos. Ay, es que Santiago, sí. Chiquillos, yo sé que Santiago no es Chile, pero finalmente hay un espectro, hay una diversidad de tanto que de verdad hay que controlarse para que no se te vuele la cabeza. Sí, no, a mí me ayudó mucho, y siempre volví al sur, entonces llevaba ideas también y hacía acciones. Oye, ¿y te fuiste a Santiago a estudiar? ¿Te fuiste a Santiago a probar? ¿Te fuiste a Santiago a conocer? Sí, primeramente me fui a estudiar literatura. Pero en el camino me di cuenta que no quería ser literata, que no quería escribir textos académicos. Quería publicar, porque yo del sur de Chile me fui muy dolida por una muerte de un amigo. Y quería publicar y quería escribir sobre la fragilidad que había en la muerte en el sur de Chile. Sí. Y estando allá me di cuenta que estaba todo y que tenía que empezar a buscar cómo publicar. Y ahí empecé a leer en bares, empecé a leer en las micros también, o en la calle, empezamos a hacer piños con otras personas de diferentes colectivos de diversidad sexual o también de feminismo. Y poco a poco empecé a tener nada de vergüenza. Ah, ¿y a ti te daba vergüenza como hacer una lectura en vivo? Me moría porque yo no entendía que había que... Bueno, primero que todo no tenía manejo de la actuación. No tenía estudios de actuación. Entonces pensaba que leer poesía era desgarrarte un minuto, o lo que durara tu escrito. Actuarlo, pero así... Claro, pues no tenía mecanismo. Entonces, yo lo que siempre les invito a las personas que están escribiendo, y bueno, si escuchan acá el programa, es a aprender a buscar recursos donde tu voz no sea no sea tu punto de contra, pues, sino que sea tu punto de elevación. Y eso se estudia, pues, o se trabaja. Sí, ahora trabajo con mi fonoaudióloga y es que antes la pasaba muy mal. Leía y me ponía a llorar, sí, generalmente a llorar. Como igual, claro, como que la emoción finalmente igual nos lleva a la respiración, y eso... Así que, claro, que no. Entonces sí, pues ahora si leo, sé cómo poner mi voz para ponerme triste, y sé rápidamente cómo salir de eso, claro. ¿Y Santiago? ¿Te gustó Santiago? Sí, me encanta. ¿Sí? ¿Volverías a Santiago? No, de ninguna manera. Yo tampoco volvería a Santiago. Me encanta, tengo grandes amigas y compañeras que extraño mucho siempre, pero no, creo que mi territorio está acá. ¿Algo que echabas de menos de Santiago, o algo que eches de menos de la metropolitana? La Blondie. ¿Cierto? Oye, sí que se echa de menos. Yo siempre carreteé en fiestas y lugares gay. Sí, dato, ¿por qué? Porque no hay nadie que te huevee. Sí, es verdad. No hay nadie que vaya a jotearte, a hincharte las pelotas. No hay nada. Y más encima bailáis la música que más nos gusta. Sí. Soda, Illuminati. Mira. Sí. Pagano. Máscara, lugar favorito, Valpo. Total. Obvio. Auspiciadores para el programa. Oye, sí.
Ya, no. Y esta vuelta, después cuando te fuiste a Santiago, ¿cierto? Estudiaste y todo, después volviste. ¿Cómo fue ese regreso a Puerto Varas? ¿Había algún cambio? Muy triste. Muy triste. Sí, muy triste. Estallido social Sí. y término de una relación y que hoy no, muy mal. Y escribí un libro que se llama Lagrimal, Sí. pero que también en ese tiempo como que me escondí, como que me escondí y no dejé que nadie me viera. Me daba como vergüenza estar como triste, como por... ¿Por ese alguien? Sí, porque en el fondo sí, o como las amigas que me decían, weona, te lo dije. Y publiqué el libro y me fui a Chiloé. Ah, de veras que te fuiste a Chiloé. Y ahí viví 6 años. Estuve súper poco acá en Puerto Varas, estuve hoy menos de un año. ¿Fuiste a la Olguita Marina? Sí. Te dio como el ahogo y te fuiste. Sí. Dijiste chao. Sí, Qué bueno. sí. ¿Y cómo te trató la isla? Hermoso. ¿Sí? Sí, amo Chiloé. Ah. Amo Chiloé, me encanta. Viví en la carretera hacia Quillón, ¿Ya? en un sector que se llama Nercón, y nunca me cambié. Siempre viví en esa casa, la amaba. Adopté a mi hijo, mi gatito Olga, y escribí mi último libro, que es La Bitácora Trans. ¿Ahí comenzaste? No. Lo fui a escribir allá. Ya. Como Sí. tu propósito era irte a Chiloé y escribir ahí ese libro, iniciar. Sí, lo que pasa es que me había adjudicado una beca de creación y mi cuarto libro es un diario de vida. Entonces me parecía muy aburrido 1 de abril, Puerto Varas, 2 de abril, Puerto Varas, 3 de abril. Claro, Sí, querido sí. diario, estoy Sí. en Puerto Varas otra vez. Otra vez, estoy melancólica, deprimida. Estoy melancólica. Y empecé a ver lugares que pudieran tener harta geografía. Ya. Y pensé en devolverme a Santiago porque hay muchas comunas. Y luego me quedé con ir a conocer el archipiélago porque a pesar de ser sureña continental, no había ido casi nunca a Chiloé. No, como que los sureños somos bien flojos en conocer nuestra... A veces pasa, o sea, si no te queda como al lado de la casa. Sí. O porque estamos acostumbrados a ver el verde, entonces no nos extraña No la echáis de inmensidad. menos. Sí. Y me fui a Chiloé a vivir 6 años. Y tenía... no sé, muchas cosas a mi favor y habían 32 islas que no conocía. ¿Una buena experiencia? Sí, pues me iba los fines de semana con mi gato a Curaco de Vélez, a, no sé, Cucao. Y bonito, preciosísimo. Invito también a hacer eso. A las personas que escriben, que se conozcan a través de los paisajes. Po. ¿Pasan los escritores que quizás es bueno buscar ese espacio? Como de salir de esa zona de confort y quizás, no sé, irte a la punta del cerro. Sí, yo creo que la escritura te da por base la posibilidad de aventarte al vacío sin más. Y ahí tú eliges cuál va a ser tu modus operandi de... A subir. Pero con la escritura, podéis seguir abajo, podéis seguir down, pero estáis escribiendo y depende. De tu temática también, po. Claro. Porque si eres una persona escribiente que escribe de autoayuda, poco te va a servir estar en el vacío, claro. Sí, po. Como su Pilar Cerdo. A mí me ayuda un poco estar en esos espacios de quejosidad. Y ahí siempre ocurre que sale algo. Con el último libro, te fuiste de gira. Hoy a mí me costó, bueno, todo lo que fue el lanzamiento fue algo que hasta el día de hoy lo recuerdo y me da como escalofríos porque nunca antes había encontrado un espacio donde todas las personas que han ido se han sentido como cómodas o cómodos, como muy que era un lugar amable. Me fui por 8 ciudades. Sí, y ahí estuve con diferentes organizaciones porque quería conocer y porque aparte este libro es colectivo, pues entonces iba dejando ahí libros en las diferentes organizaciones o lugares también. ¿Y qué tal fue la recepción del público, de la gente? Bonito, pues la gente se entusiasma harto cuando hay una voz que es colectiva, porque yo escribo sola, pero
atrás mío está toda una historia. Entonces yo finalmente soy la que raya la hoja o la computadora, pero estoy contando siempre sobre mis compañeras. Ahí, claro. Sí, estoy siempre escribiendo sobre algo que triza otras realidades también, que son trizadas igual que la mía. Tú ahora estás dando talleres, sí. ¿Cierto? Lo cual ha sido genial porque yo sé que hay mucha gente que ha tomado talleres contigo y eres sequísima. Y no es por chuparte las patas, Esther, te lo digo muy en serio. Como eres una referente de la escritura en el sur y sobre todo en Puerto Varas. Y a mí me llama mucho la atención porque para mí, y lo voy a volver a repetir, esta es una ciudad muy heteronormada. O sea, la gente aquí viene a hacer familia y viene a cuidar a sus hijos. ¿Cachai? Es muy poca la gente que es de la diversidad y que siente como, oye, ya sabéis que me voy a ir para allá porque, no sé, voy a estar bien tranquila, quizás, sí, puede ser, pero es distinto. ¿Te sientes tú que eres como, te sientes tú un referente en Puerto Varas? No, o sea, no. ¿Nunca te lo he preguntado? ¿Te lo han dicho? Yo creo que sí. Sí, pero tampoco, o sea, es que no sé. Es que hay más personas que han hecho diferentes acciones también que han sido igual de comunitarias o también que van por el cauce del arte o la literatura. Efectivamente sí, yo acá soy una escritora que escribe quizás sobre terrenos que no se han escrito antes. Que no se tocan, claro, a eso voy. Sí. De esos terrenos que la gente no, de los temas que la gente no quiere hablar, de las cosas que no quieren pisar ese huevo sin saber si está crudo o está cocido, ¿cachai? Que no es seguro, ¿cachai? No es seguro que te pueda ir bien, no es seguro que sea llamativo, ¿cachai? Que pueda encantar. Sí, entonces es un público que no es tan amplio, ¿cachai? Que finalmente llega y hay gente que sabemos, ¿cachai? Cómo es. Sí, desde ahí sí, pues si lo vemos desde esa vereda, claro, hay una brecha súper importante ahora de personas que están escribiendo y... bueno, aprovecho de mandar un saludo a la biblioteca Paul Harris, que es donde estoy efectuando, sí, a Cristian y a todas las chicas y chicos de la biblioteca, que son espacios que justamente son públicos y por tanto hacen que la escritura tenga esa visión de la colectividad dentro de lo biográfico también. Y sí, me contenta mucho saber que hay personas que escriben y que lo hacen muy bien. Y además que abres tú el taller y, o sea, los cupos, chicos, se hacen nada. Es que ahí nos damos cuenta justamente que faltaba algo, que faltaba un espacio. Sí. Y poco a poco sí, pues se van desmantelando los prejuicios, se van ampliando los focos, se protege lo que se niega de una forma aún más alta. Por ejemplo, con las infancias. Siempre se habla de no, porque las infancias, pero al final las diversidades lo único que hacen es ampliar el foco para tener a personas capacitadas en los pensamientos distintos y múltiples que tiene la sociedad, el entorno, el ecosistema, llámalo como quieras. Sí. Entonces, desde ahí me parece súper importante focalizar esos lugares. Sí, sobre todo acá. Y sí, y pasa en la biblioteca Paul Harris que uno siente también ese como... apapacho, como ese abrazo, como ese acogedor, ¿cachai? Es su lugar. Hasta Luciano se siente muy en casa cuando va para allá, ¿cachai? Y es un lugar además que es hermoso. Es preciosísimo. Es preciosísimo. Así que si tienen la posibilidad de ir a la biblioteca municipal Paul Harris de Puerto Varas, vayan. ¿Es en Del Salvador? ¿Cuánto? Del Salvador 320, tercer piso. Tercer piso. Yo iba a escribir a la biblioteca cuando estaba un poquito más atrás de donde está ahora, que en la casona de reuniones del consejo. Ah, de veras que estaba Esa ahí donde era la estaba biblioteca. Turismo al frente, pues claro. Sí, después estuvo arriba también en la estación y yo iba a escribir, iba a leer, estudié en el grupo escolar, colegio público también, y bajaba... Claro, con mis papás y llegaba al tiro a la biblioteca. Entonces mi mamá, mientras iba a comprar las brisas, me pasaba a dejar a la biblioteca. ¡Ay, qué lindo! No, pero también porque me imagino que quería hacer sus copas tranqui. El año pasado se realizó la primera marcha de la diversidad. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Acá en Puerto Varas.
y fue un hito. Fue un hito. ¿Este año se va a volver a hacer? Sí, se va a volver a hacer. De todas maneras, nos vemos en junio. ¡Eso! Sí, me parece genial, oye. Eso sí que fue un sueño. Ahí yo creo que todas las personas que ahondamos ese espacio nos sentíamos en un letargo, porque era mucha felicidad de poder lograr algo que no es que se nos haya prohibido, sino que nadie había puesto ese foco ahí, de trabajar ese lugar importante de reparación que cubría distintas necesidades. Y se llevó a cabo el 21 de junio del año 2025 a las 2 de la tarde con un aguacero enorme. Oye, se rajaba. Sí, llovía mucho. Entonces. Y nada, fue muy bonito. Yo lo recuerdo, si me voy en algún momento, porque obviamente nos vamos a ir de este plano, sí, me quiero ir con ese recuerdo, como de haber logrado ese espacio que siempre soñé. Eso sí que siempre lo soñé. Yo creo que ser escritora a mí se me dio, porque no sé, quizás ser introvertida o la misma soledad del sur, la tristeza sureña. Sí, pues el clima que también te lleva a estar ahí. Como pensar y pensar y... Pero cuando me vi una parte de la comunidad LGTBIQ+, yo dije, quiero hacer y quiero que hagamos una marcha, quiero que hagamos una manifestación, algo acá. Que en parte también me fui con eso de Puerto Varas muy dolida por no haberlo cumplido en la Revolución Pingüina, que fue el 2008, cuando todo se movilizó acá, los colegios pararon. Mira, yo estaba en la universidad. Sí, yo estaba en la universidad. Yo estaba en tercero medio, me tocó justo la Revolución Pingüina en tercero medio, y fue genial, y al otro año me tuve que ir de acá. De acá. Y nada, se cumplió, y fue hermoso. No me emociona. Es que fue muy lindo. Es que además, porque no se abren esos espacios, y eso es lo que uno termina como por echar de menos, y por eso cuando digo faltan esos espacios, de verdad que faltan, porque yo encuentro que hay gente que no sé si debe ser dentro de la ignorancia o del no conocer o de no querer entender o de no querer ver. Ellos también fueron niños, ¿cachai? Ellos también fueron niños, ellos también necesitan herramientas, ¿cachai? También necesitan poder desenvolverse de una forma cómoda, con cuidado, con cariño, ¿cachai? No que te pongan algo y que es así y es así. Para mí fue muy bonito esa lucha que dieron, porque fue una lucha, y es así. Contra viento y marea, literal. Como para contextualizar, acá la región de los lagos, en especial Puerto Montt y sus alrededores, tiene alrededor de 8 organizaciones de la diversidad sexual, donde se tocan distintos temas que son igual de importantes cada uno con el otro. Claro. Por ejemplo, lo que tú mencionas es parte de Chile Positivo, de la organización nacional que apoya al VIH-Sida y a las personas que viven con él. Mógalet, Transciende, Ballroom Los Lagos, las Lesbipulli, las compañeras lesbianas que hacen su historia, y a todas estas personas yo las fuimos convocando para este día, y fue hermoso porque todos estuvimos ahí en ese espacio de que quiera hablar sobre la historia queer en la región. Exacto. En la ciudad también. Sí, a mí igual me gustó mucho eso, porque claro, es como abrir espacios o decir, no, mira, fíjate que yo no sé, en tal parte se hacían tales fiestas, no sé, ¿cachai? O poscolegio, no íbamos para allá, quienes éramos, ¿cachai? Como vas conociendo igual la historia del territorio, ¿cachai? Cómo tu territorio te va apañando dentro de esta normalidad que quieres tener, pero que a veces no te quieren acompañar, Claro. Que eso pasa. Hoy voy a pasar un dato de la Esther. La Esther fue partícipe del disco de la Mon Laferte. Oye, Esther, ¿y eso? ¿Cómo lo lograste? Sí, eso sí que fue... No, es que de verdad, la Esther... Hay un poema en... Ay, ¿cómo se llama el tema? Metamorfosis.
de Mon Laferte, donde ese poema es tuyo y es tu voz. Sí. Sí, en el disco. Sí. ¿Cómo se dio eso? ¿En qué momento, Juan, llegaste a Mon Laferte, a Montserrat Bustamante? Sí, bueno, eso también fue muy hermoso. Me llevaría ese recuerdo también. Sí, eso. Sí, porque ahí tú te das cuenta que finalmente el feminismo cumple el rol de poder ampliar las diferentes voces que se están viendo en diferentes territorios finalmente. Y bueno, yo obviamente la conocía también desde Rojo, obviamente la admiré siempre. Y una vez fue a un concierto y una de las personas con las que fui le entregó mi primer libro, que es un libro que ya no está por ninguna parte. Descontinuado. Sí. Ya. Y a los años después me empieza a seguir en Instagram. Yo obviamente claramente la seguía. Obvio. Y ahí muy que todo se dio y muy que nada, hasta que llegamos a grabar y yo estaba en Chiloé. Yo estaba en Chiloé el último año, estaba así como entre que me vengo al continente, entre que me quedo en la isla, entre que estoy con el libro, entre que... Y sí, y llamé a mi familia y les dije, necesito ir un día como a escribir esto, porque no puedo escribirlo en ninguna parte. Y llevé unos bosquejos me traje unos bosquejos acá a Puerto Varas y lo escribí en la casa de mis papás y después lo terminé en Curaco de Vélez. Sí, en un festival de poesía que fui y dije como que me senté mirando al mar y súper contemplativo como la imagen y sí, pues de ahí ya fue como un antes y un después porque te das cuenta que la palabra tiene un ritmo también, que yo no sabía porque tampoco sabía de música, sí. Entonces había que hablar de una oralidad distinta. Aunque tuve cero marcaciones de parte de todo el equipo de La Mon. Fue genial, fue muy hermoso. ¿Y ese poema lo escribiste Sí. especialmente para el tema de Metamorfosis? Sí. No, es que yo cuando lo escuché, de repente fue como, no puede ser, es la Esther, concha mi madre. Sí, qué bonito. Es que fue, y sigue siendo muy emocionante escucharlo, sí. Me encanta, porque lo pones como, ella es de Puerto Varas, es escritora. Sí. Es que sí, hay que levantar la amiga. Sí, sí, yo lo sé, es como algo que yo valoro mucho y que es parte también de mi historia en la escritura, y también... Todo eso habla mucho de la conexión que tiene Mon Laferte con las diversidades sexuales, sí. Con los feminismos, sí. con las personas que estamos constantemente pensando del lado contrario, de la vereda contraria. Sí, exacto. Y eso igual te iba a decir, la letra de ella es muy así de... Es un desgarro que pasa también cuando yo he leído tus libros, que es muy al detalle. A mí igual me gusta eso, como, no sé, el imaginarme la cocina, no sé qué, los pasos que diste, no sé qué. Todo lo veo, está ahí. Sí, yo creo que eso tiene que ver con trabajar un espacio en la escritura que se llama el género de la referencia literaria, ¿ya? Que habla desde justamente lo cotidiano. Y ahí la poesía cumple un rol súper fundamental porque a través de la imagen tú puedes describir ese espacio que habita ahí. Y a mí eso me llamó mucho la atención y es algo que han hecho grandes referentes en la poesía, Alejandra Pizarnik, Silvia Plath, María Luisa Bombal, la Estela Díaz Farín, la Colorina, entonces y generalmente mujeres, entonces, Pedro Lemebel claramente. Es que sí, para mí él es... Claudia Rodríguez también. Sí, Brigio, Susi Shock en Buenos Aires, Camila Sosa Villá también. Me acuerdo que de hecho me leí las... No eran Las joyas del golpe. Pero ese es un monólogo que de Lemebel, pero sale en Perlas y cicatrices. Claro, el libro de cartas. Oh, Dios. Preciosísimo. Sale una... Palmenia Pizarro. Oye, pero si pueden algún día leerse entre
¿cómo dije? Cicatrices. De perlas y cicatrices. De perlas y cicatrices, de Pedro Lemebel. De Pedro Lemebel. Y además que te habla igual como de esa historia, como no sé, el jeans, la mezclilla cuando llega, el primer letrero que llega al blog, ¿cachai? Del edificio, de la villa, Sí. Las palabras que ocupa. A mí me gusta. Muy lindo, sí. Po. Sí. Sí, pues la Lemebel, diosa. ¿Cómo está el Esther este 2026? ¿Se vienen los talleres, cierto? Sí, estoy haciendo talleres acá entre las ciudades de Puerto Montt y Puerto Vara. Ya. Y voy a publicar mi 6ª publicación, un poemario que se llama La guagüita travesti. Me encanta el nombre. Materné. Ok. ¿Qué es Olga? París. ¿Qué es Olga? No, tiene otra... Es que a mí me gusta mucho el humor negro. Yo soy Sí. me gusta el humor negro. Sí. Creo que, el sur de Chile tiene muy buenos referentes en torno a las escrituras y hay un bloque muy lindo de suralidad presente en la literatura regional y eso, muy marcado también por grandes escritoras y escritores que habitan acá en la región. Sí. Y que hemos leído también a lo largo de la historia. Estoy pensando en la Roxana Miranda Rupailaf, sí. Estoy pensando en Varsovia Viveros en Ancud, Rosario Huecha en Caguach, y así. Oye, Esther, ¿quieres dar algún mensaje a nuestros amigos, amigas que te están, amigues, obvio, que te están viendo, que te están escuchando de distintas partes de Chile y del mundo? Porque, obvio, para allá nos enfocamos. Me gustaría leerles un poema. Ya. Para todas mis compañeras travestis de la isla de Chiloé y el mundo. Ronda travestida, 2024. Para todas mis amigas travestis del archipiélago de Chiloé y el sur continental, rebeldía. Con algunas amigas travestis nos juntamos los domingos por la mañana y tomamos lo que queda de las botellas vacías de la madrugada fiestera. Otras toman té, otras cristal cero con limón. Las más viejas mate atrás de la estufa. Cuando llega el mediodía hacemos almuerzo, vamos al mar y buscamos choritos en la arena, nos reímos a carcajadas. Cada una busca el más grande y se lo pone en sus genitales. Algunas ríen como hombres, otras adormecidas. A nosotras se nos nota la barba. Con mis amigas travestis vestimos siempre colores impares porque fuimos diferidas al margen desde que nacimos. Pamela a veces llora porque extraña a su padre. Yo la miro con la ternura que se mira a una niña llorar en un jardín de tulipanes. La tarde continúa. Nos alisamos el pelo con la única plancha que tenemos en casa, escuchamos Radio Futuro y pensamos en que es tan difícil llegar a esa palabra porque fuimos inciertas ante las vidas. Mis amigas travestis y yo no entendemos por qué cuando salimos a la calle riendo todos nos miran o por qué el amor no se nos fue dado y solo nos queda la rebeldía de revolcarnos entre las sábanas con uno y con otro. El amor travesti duele hasta la punta del culo, dice una. Yo revuelvo la olla con todos los choritos adentro. Pamela pica cebolla y puede llorar tranquila. Me las pasa, las echo adentro. Revuelvo y me veo entre el agua. Con mis amigas travestis almorzamos siempre 1/4 para las 4 de la tarde. Nos sentamos las 7 en la mesa, soplamos y tomamos la sopa. Algunas se ríen y otras almuerzan serias. Jugamos al ludo luego del almuerzo. Con Gema tomamos cervezas en el balcón y saludamos a los marinos que pasan en el barco. Nos emborrachamos a las 2 horas. Gema se vuelve maternal en ese momento y su instinto de madre la hace llevarse ese mismo cojín a la panza. Me mira y yo le digo que se me acerque a mí. Pongo mi oído en ese algodón sintético. Va a ser niñito, le digo. La guagüita travesti más hermosa del archipiélago, le repito. Ella ríe y entra corriendo a casa. Todas le hacemos creer que es verdad y al fin quedó embarazada de Alfredo.
ese albañil valdiviano que llegó a trabajar a la isla. Mis amigas travestis y yo nos preparamos para la noche. Vestidos hermosos con polvo salen de las bolsas plásticas. De la pieza del fondo armamos una fiesta en el living. Bailamos entre todas, hacemos una ronda y nos miramos nuestros ojos, que son dos luciérnagas llorosas por el tiempo inconcluso que puede tener una travesti. 35 años duramos, grita una. A los 35 nos matan, dice otra. Las que tienen más magia en sus manos vuelan de la cocina a la despensa, se suben por el techo y les salen plumas. Cuando pueden, me cargan y salimos a recorrer la noche. Una travesti siempre va a ser una bruja, una travesti siempre va a ser una bruja, dice una. Es noche de San Juan y a las 12 empezamos con las pruebas. Nadie se atreve a ir al baño con una vela y mirar el espejo. Lo hago yo, prendo la vela y veo a Dios. Es una travesti hermosa. 100 pájaros impactan el cielo y 7 perros también travestis ladran su trinar. No hay cerradura que pueda reprimir nuestra rebeldía trans. Ahora miramos el amanecer con una caja de vino tinto, reímos y nos la pasamos tan bien. Voy a dormir pensando que esta ronda afeminada no es más que el porvenir del tiempo que inconcluso acelera su tranco en esta isla también travesti. Qué lindo o sea, no sé si la palabra es lindo, francamente. No lo sé. Pero hay tanta imagen, hay como, sentí como esos aromas, ¿cachai? Verlos, los vi a cada uno. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Me ha encantado. Linda. ¿Algún mensaje? Aprovecho, mira, si queréis tenemos esta camarita. ¿Está prendida esta, chico? Sí, debería. Un mensaje que les puedo entregar. Realizarse tal cual quieran hacerlo en los periodos que ustedes estimen conveniente. Ustedes son su propio tiempo. Y rebeldía. Ante todo, rebeldía. Ahora y siempre. Presente. Con este hermoso mensaje de la Esther, con esta entretenida entrevista y con este emotivo texto que nos has entregado. Muchas gracias por ese regalo. Y al equipo de también este hermoso programa. Gracias. Nuevamente agradecerte por haber aceptado esta invitación. Tú sabes que yo siempre contigo, hermana. Y yo también contigo. Sí, así que lo sabes. Y despedirnos aquí de los chicos, chicas, chiques que nos están viendo. Muchas gracias por vernos aquí en El Sureño, por supuesto, en el canal de YouTube. Este es tu podcast que se llama Atómica. Y nos vemos en otra ocasión. Y por supuesto, agradecer a Centro de Arte Molino Magmar, a Luciano. Sonidista hoy día. Hoy día fue el sonidista. Sí, de a poco estamos. Sí, es que hay que trabajar en los niños. Sí, porque obvio. no está difícil la cosa. Eso, muchas gracias. Nos despedimos. Saludos, por supuesto, a Café Magmar, Folks, Camp, Sureño y aguante la comunidad Puerto Barina. ¡Gracias! Esto fue Atómica Podcast, con la conducción de Vale Fierro, una producción de El Sureño, con el auspicio de Café Folks, Café Magmar, Centro de Arte Molino Magmar. Hasta la próxima.